Tutorial número 6, creando una base de datos con macros, parte 2. Tenemos aquí un listado de macros, que son las macros que se han ido realizando, que son abajo 1, arriba 1, derecha 1, nombre, apellido paterno, apellido materno y edad. Estas macros las realizamos en el tutorial número 1, en la parte número 1 de la base de datos, ¿correcto? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo tendríamos que ejecutar estas macros. Voy a eliminar nuestros datos. Y una parte muy aburrida, muy complicada sería empezar a usar las macros así, decir, bueno, voy a insertar nombre, por lo tanto debo ubicar mi cursor en nombre. Y entonces le digo programador, le digo macros y le digo nombre, le digo ejecutar y me pide mi nombre. Yo voy a poner aquí mi nombre, José Alberto, y le doy a aceptar. Y correcto, ya no hace nada más. Tengo que ubicarme acá con el cursor en el apellido paterno y debo ejecutar la de apellido paterno, luego acá apellido materno, acá edad, y luego tengo que ir así detalle por detalle ejecutando mis macros. Lo mejor sería tener una macro que me posicionara mi cursor aquí en A1. Pero en el modo relativo, ¿cómo hacemos eso? Si estoy en modo relativo y hemos comentado que vamos a utilizar las referencias en modo relativo, entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? Tendríamos que pasar a modo absoluto, pero a veces se complica un poquito estar pasando a modo absoluto y solemos dejar desactivada esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es crear otra macro que se llame posición. No le pongo acento para evitar errores en la programación. La macro, empiezo a grabar la macro que se llama posición y le doy a aceptar. Lo que vamos a hacer, estamos en referencias relativas. Si yo hago un clic acá, la macro me diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 posiciones hacia arriba a esta parte. De hecho la vamos a hacer. Voy a hacer un clic acá y entonces detengo la grabación y veamos cómo funciona. Ahora mi cursor está en esta parte y ejecuto la grabación. Le digo macros, la macro posición y le digo ejecutar. De inmediato me marca un error. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque cuando estaba aquí posición se grabó el movimiento hacia acá. O sea, todo este movimiento se grabó. Es decir que la macro intenta posicionar al cursor 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hacia arriba. Entonces tenemos que buscar otra solución. Si yo ubico mi cursor acá, obviamente que la macro en este momento sí va a servir. Le digo macros y le digo posición y ejecutar. Y bueno, ahora sí sirvió. Pero ¿cómo va a saber el usuario que el cursor debe estar acá para poder ejecutar la macro? Lo mejor que podemos hacer es corregir esa macro. Voy a grabar nuevamente la macro y la macro le vamos a poner el mismo nombre. Posición. Le doy a aceptar. Y dice que ya existe una macro con este nombre, posición. Si deseo sobreescribirla, claro, porque no me interesa esa macro. En vez de hacer un clic aquí en esta parte, porque recuerden que los clics hacen que las referencias relativas se vuelvan locas. Entonces, en vez de hacer un clic aquí en esta parte, me voy a ubicar en el cuadro de nombres. Aquí voy a ubicarme y voy a escribir la expresión A1. A1 se refiere a la celda A con 1. Y bueno, obviamente aquí es la única ocasión donde voy a dar Enter. Doy Enter y el cursor se posicionó aquí. Detengo la grabación y vamos a ver qué pasa si ahora el cursor está en otra posición. Le digo macros, le digo posición y le digo ejecutar. Bueno, ahora sí funcionó. Si está aquí, yo le digo macros, le digo posición, ejecutar y funcionó perfectamente. Entonces quiere decir que la macro ya funciona. Ya tenemos una macro que nos posiciona exactamente acá, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer una macro que nos posicione en la base de datos, a donde debe escribir. Por ejemplo, aquí ya tenemos José Alberto, ya nos posicionó aquí. Vamos a hacer una segunda macro que se va a llamar posición base. Y le damos palomita. Bueno, acá yo le doy palomita, es lo de menos, cada quien. Pues solo es el nombre. Vamos a crear la macro, grabo la macro y la macro se llama posición base. ¿Qué va a hacer esa macro, la posición base? Bueno,
primeramente va a partir del hecho de que el cursor ya está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pudiéramos hacer que primero que se ejecute la macro posición y luego que se ejecute la macro posición base, ¿ok? Pero no lo vamos a hacer de esa manera por esta vez. Le doy a aceptar y bueno, voy a presionar detener la grabación porque realmente no nos va a servir acá. Si estamos partiendo del hecho de que el cursor debe estar aquí, pues no nos va a servir. Que yo también puedo hacer esto, ejecutar la macro posición primero, ¿sí? Le digo ejecutar y luego ya hago mi posicionamiento hacia abajo, pero no vamos a detener ahorita la grabación. Ok, entonces repito, partimos del hecho de que nuestra cursor está aquí, entonces le voy a decir grabar macro, le vamos a poner el mismo nombre, posición base, y le doy a aceptar. Dice que ya existe el nombre, si deseo sobreescribirlo le digo que sí. Bueno, una vez yo ubicado acá, recordemos que tenemos esta parte que hicimos, que es el ancla, lo hicimos en la actividad anterior, y el ancla solamente me va a servir para posicionarme. Voy a presionar en este momento control, flecha abajo, y una vez más flecha abajo. Eso me ubica al final de mi último registro y una posición más hacia abajo. Y eso es todo, detengo la grabación. Bueno, ¿qué pasaría si no tuviéramos un ancla aquí? Si no existiera esta ancla, vamos a eliminarla. Voy a eliminar el ancla y entonces vamos a ejecutar posición, ¿sí? Y luego vamos a ejecutar posición base. Entonces yo le digo macros y quiero que me ejecute posición y le digo ejecutar. Se dirigió perfectamente aquí. Voy a ejecutarlo otra vez, macros, posición y le digo ejecutar. Perfecto. Ahora voy a ejecutar posición base. Le digo posición base, le digo ejecutar. Y bueno, se vino al último y además me marcó un error. ¿Por qué? Acá la macro intenta bajar, pero ya no hay una posición. Le digo acá que finalizar. Me regreso con control flecha arriba. Ya estoy. Y bueno, veamos que las anclas sí eran necesarias. Le voy a decir insertar. Si no estuviera el ancla, de hecho, si acá hubiera un nombre, por ejemplo, acá vamos a poner José Alberto, habiendo un nombre no nos va a hacer el error porque hay hay dos datos para bajar, uno para posicionarse, uno para ir al final y aquí bajaría. Entonces aquí no nos marca el error. Vamos a ejecutar posición base. Aquí no marcó el error porque hay un dato, pero ¿qué va a pasar cuando ejecutemos para el primer dato? Ok, entonces lo que necesitamos es tener un dato más arriba que no exista. Inserto y vamos a otra vez escribir ancla 1 de palomita. Y de hecho no necesitamos el ancla 2 ni ancla 3 ni nada por el estilo. Vamos a dejarlo solamente como ancla 1 aquí. Y lo voy a centrar por no dejar nada más, pero no es necesario centrarlo. Le voy a dar color blanco para que no se visualice. Y ya sabemos que aquí está el ancla. Ok, voy a ejecutar posición base, ahora estoy aquí. Y le digo programador, le digo macros y le digo posición base, le digo ejecutar. Y me está marcando un error, vamos a ver por qué. Posiblemente no me ubiqué, a ver, vamos a ver nuevamente, posición base, ejecutar, no, sí estaba bien, ok, vamos a ejecutar las dos macros, posición y posición base, no puedo repetir este pedacito, no recuerdo cómo estaba, ok, vamos a ejecutar la macro posición, ejecutar y luego debo ejecutar posición base y las dos deben servir, perfectamente, sirve, me ubica en posición base. Bueno, la idea entonces es crear una macro que haga este movimiento, que se venga aquí a posición, que ejecute estas macros, que se ejecute posición, se venga a posición base, mueva los datos hacia acá y luego se mueva hacia abajo, mueva los datos hacia la izquierda y luego vayamos agregando cada dato que nos haga falta, ¿sí? Bueno, vamos a ejecutar, vamos a realizar esa macro. A esa macro le vamos a llamar llenar base. Ok, ¿qué va a hacer la macro llenar base? Exactamente lo que nosotros hicimos. Entonces yo le digo, le voy a decir acá macros, empiezo por la macro posición, le digo ejecutar, luego le digo macros y luego le digo posición, base y le digo ejecutar,
Luego yo debo decirle macros nombre y le digo ejecutar. Me pide el nombre, doy mi nombre y bueno, así sucesivamente hasta terminar de llenar los datos. Eso es lo que va a hacer la macro que se llama llenar base. Hago la macro, doy a aceptar y bueno, primero ejecuto las macros en el orden en que están, en que quedamos. Macros, le digo posición y le digo ejecutar. Luego macros y le digo posición base, le digo ejecutar. Luego macros y yo le voy a decir en este momento nombre, ejecutar. Escribo un nombre, le digo aceptar y me voy. Ahora tengo que moverme hacia la derecha, pero voy a hacer una macro que voy a ejecutar la macro que es derecha 1. Le digo ejecutar y entonces ahora le digo macros, le digo apellido paterno, ejecutar. Aquí vamos a escribir el apellido, le doy a aceptar y luego debo moverme a la derecha. Entonces le digo macros, le digo derecha 1 otra vez y le digo ejecutar y luego le digo macros. Ahora tocaría apellido materno, le digo ejecutar y escribo el apellido materno, que en este caso estoy repitiendo mi apellido porque solo tengo uno. Le doy a aceptar, luego ejecuto la macro que mueve hacia la derecha y le doy ejecutar y me ubico, estoy en edad en este momento y le doy ejecutar y le digo que ejecute edad y le doy, ahora sí, le da 52, le damos a aceptar y bueno, ¿qué va a pasar con el cursor? Finalmente cuando yo termine, bueno, pues lo puedo posicionar en cualquier lado mediante una orden, ¿verdad? Puedo hacer el movimiento acá, por ejemplo, le puedo decir que se vaya a 2, por ejemplo, o que me seleccione la base o alguna cosa, ¿sí? O bien puedo posicionar acá el cursor solamente por dejarlo en algún lugar. Entonces yo tengo que hacerle abajo 1, ejecuto macros que se llama abajo 1, arriba, izquierda, nombre, abajo 1 es la primera, y luego 1, 2 y 3 posiciones a la izquierda, ejecuto macros, le digo izquierda 1, ejecutar, macros, izquierda 1, ejecutar, macros, izquierda 1, ejecutar, y listo, he terminado. Ahora puedo detener mi grabación. Bueno, ya tengo mi macro que se llama llenar base. Ahora vamos a asignarle un botón. Vamos a asignarle un botón, lo vamos a asignar acá en el programador. Puede ser una forma, pero voy a ponerle un botón. Le digo insertar, tomo este botón y vamos a hacer el botón acá. El botón va a tener la macro que se llama llenar base. Le doy así y le ponemos al botón también llenar base. Le podemos dar un color, acá si le damos clic derecho y tenemos un formato de control. Acá tenemos color, por ejemplo le vamos a dar este color. Voy a aceptar, no seleccioné el texto, vamos a seleccionarlo. Bueno, no se está dejando seleccionar, acá le vamos a dar formato de control y ahora sí le damos el color para que no haya problema con la fuente. Ahí está, ya tenemos llenar base. Ok, e independiente de donde esté nuestro cursor, veamos si funciona llenar base. Me ubica exactamente acá, donde corresponde, porque ya hizo todos los movimientos. Y me dice, dime tu nombre. Ok, le vamos a poner aquí Juan. Voy a aceptar. Dime tu apellido paterno. Le vamos a poner Flores. Dime tu apellido materno. Le vamos a poner Hernández. Le damos Enter. Y su edad es 25. Le damos Enter. Y el cursor se nos posicionó acá. Vamos a ejecutarla una vez más. Le digo llenar base. Y se posiciona exactamente donde le corresponde. Dime tu nombre. Rosalía. Flores. Jiménez. Y su edad es 33. Bueno, ya nos funciona perfectamente una macro que hace todo esto. Pero veamos qué tenemos en Visual Basic. Vamos a ver cómo se ejecutaron las macros. Vamos a cerrar y volver a Microsoft Excel y voy a ver la macro que se llama llenar base. Tenemos acá la macro llenar base, le voy a decir modificar y bueno, aquí viene cómo se ejecuta la macro. Dice llenar base y tenemos aquí, dice application run actividad 5 Visual Basic para Excel. Todo esto que dice aquí posición base y demás es lo que se creó
para poder ejecutar estas macros. En las siguientes actividades veremos una forma más sencilla de hacer esto. Ahorita lo estamos haciendo así desde Excel, pero lo idóneo es hacerlo directamente en el lenguaje Visual Basic. Con esto terminamos nuestro tutorial número 6, creando una base de datos con macros, parte 2.